La bienvenida a todos el día de hoy en nombre de Dentsply Sirona, en nombre de Cermac. Eh, Vamos a estar esta tarde con la parte 2 de aquella primera parte que era el análisis de las impresiones. Vamos a hablar del protocolo ideal en la toma de impresiones exitosas. Este tema resulta ser muy importante para nosotros los laboratoristas dentales, ya que es fundamental, se convierte fundamental en el entender y conocer a los materiales de impresión, y también este pedacito que es muy clínico debe saberlo completamente el laboratorista dental para poder analizar de mejor manera. Y sobre todo nosotros tenemos que tener un léxico de buena comunicación con nuestros clientes, que son finalmente los odontólogos. Entonces, por eso este tema resulta ser muy relevante. Vamos a ir iniciando entonces muy despacito para que las otras personas se puedan ir uniendo. Como en todas mis presentaciones, me gusta contarles un poquito que Cermac ahorita pertenece al grupo de odontología más grande y exitoso que hay en el mundo, que se llama Dentsply Sirona. Es una fusión que ya lleva 10 años y que ahora, entonces, por lo tanto, la calidad de Cermac, que es lo que nos ha hecho crecer y tomar el liderazgo a nivel mundial, pertenece al grupo Dentsply Sirona. Nuestra misión es entregar los mejores productos, pero también con el mejor servicio. Y ahora va a ser mucho más fácil porque la misma compañía Dentsply Sirona es la que va a estar atendiéndolos a ustedes y brindándoles, claro que sí, un mejor servicio. Para Cermac siempre la calidad ha sido una norma, por eso siempre hemos estado muy atentos en llevar a cabo una inspección minuciosa de las materias primas, de los productos semiterminados y terminados. De este modo, podemos entonces constituirnos como una compañía de alto prestigio y de alta calidad en el mundo, gracias a esa visión que han tenido nuestros fundadores. Todos los productos de la marca Cermac cumplen con las normas ISO, iniciando desde la norma ISO 9001, que tiene que ver con todo un sistema de gestión de alta calidad, hasta llegar a esta norma ISO 14001, que para mí es bastante importante, porque la norma ISO 14001 se refiere o es entregada a aquellas compañías que se han esmerado por la conservación del medio ambiente. Podríamos estar hablando que somos una compañía ecológica que produce insumos médicos, insumos dentales que no agreden a las personas ni al medio ambiente. Además de cumplir con las normas ISO, tenemos también un soporte muy importante como el de la Comunidad Europea y el de la ADA. Esto encierra un círculo de alto nivel. Nuestros materiales los mostrábamos hace una semana que estuvimos compartiendo con ustedes, una gama amplia de alginatos, siliconas por condensación, siliconas por adición, siliconas por adición más avanzadas. Y en cuanto a las siliconas de adición, pues hemos puesto muchísima atención en lo que realmente es un problema para el odontólogo. ¿Cuál es el mayor problema que existe para un odontólogo? La presencia de fluidos orales, sangre y saliva. Por eso hemos creado materiales de impresión que en el momento que sean llevados a boca no vayan a generar un problema de capacidad de copia, por ejemplo, que es lo que normalmente sucede cuando un material no tiene la capacidad de compartir el espacio en presencia de los fluidos orales. Otros materiales de impresión muy importantes de nuestra compañía, creados para odontólogos y técnicos dentales en el mundo, son los registros oclusales. Acuérdense que existen registros que se pueden hacer con cera, o también existen siliconas especializadas en crear esos registros, pero en silicona, otorgándole pues muchísimas más ventajas, no solamente al odontólogo, que es el que está trabajando en la clínica, pero sí al técnico dental, que es el que necesita hacer las pruebas en el articulador, y para ese fin, pues un registro en silicona va a ser mucho más confiable
le va a entregar de pronto mejores resultados. Después tenemos siliconas transparentes para el odontólogo, para que él pueda hacer sus trabajos más rápidos, y una gama amplia de productos para la bioseguridad que pueden ser usados por médicos, por odontólogos, pero también por técnicos dentales. Hoy vamos a descubrir cuáles son los ideales para el técnico dental. Y para el laboratorio tenemos siliconas por condensación que nacieron básicamente para el técnico dental, pero que hoy en día son muy usadas también por los odontólogos. Estoy hablando de la Z-Labor, que la usan los laboratorios en el mundo para infinidad de cosas, pero también el odontólogo la está usando para este fin, para hacer un mock-up. Un mock-up es una maqueta donde él va a crear un diseño de sonrisa que va a hacer realidad más adelante el laboratorio. Tenemos también simuladores de la encía, el Gingifaz, una gama amplia de yesos, y se acabó la publicidad. Ahora sí vamos a entrar entonces al tema principal del día de hoy, que es ese protocolo. Es muy importante que nosotros como laboratoristas dentales entendamos este protocolo, porque es una forma también de poder comunicarnos con nuestros clientes y de enseñarlos, porque hay muchos odontólogos y seguramente tendremos muchos clientes que no tienen un protocolo claro. Muchas veces porque nadie se los ha enseñado, no han tenido la posibilidad que tenemos el día de hoy nosotros de estar estudiando este protocolo. Entonces, si cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, los que estamos participando hoy, tomamos este protocolo, no lo aprendemos y podemos compartirlo con los odontólogos, seguramente ellos podrán crecer y el laboratorio dental podrá tener o sufrir de menos dolores de cabeza, porque un gran dolor de cabeza es cuando la impresión definitiva viene con numerosos errores. Cuando la impresión trae numerosos errores, pues el que va a sufrir de mayor dolor de cabeza es el técnico dental, porque es el responsable de crear las prótesis, las distintas coronas. Conocer entonces los materiales de impresión es muy importante. Lo veíamos en la clase pasada que existen varios materiales, alginatos, pastas inquenólicas, mercaptano, poliéter, siliconas por condensación y por adición. Acuérdense que los alginatos son un material de impresión muy usado por todos los odontólogos en el mundo, pero también acuérdense que los alginatos son materiales de impresión para hacer toma de impresiones preliminares, para hacer un modelito de estudio, para hacer algo muy básico. Ya cuando queremos hacer un trabajo definitivo, pues tengo que buscar un material de impresión que me ofrezca más garantías, que tenga más ventajas, que realmente me proporcione la información y que esa información sea estable en el tiempo para yo poder desarrollar esas prótesis. Después entonces tenemos 5 tipos de materiales de impresión que han sido muy usados por los odontólogos en el mundo, pero también sabemos que 3, pastas inquenólica, mercaptano y poliéter, cada vez se usan menos en el mundo. ¿Por qué? Porque las siliconas por adición o por condensación son materiales mucho más fiables que han ido sustituyendo estos otros tipos de materiales y que le pueden ofrecer al odontólogo y al técnico dental muy buenas características como material de impresión. Vamos a mirar y a recordarnos un poquito sobre la diferencia entre las siliconas por condensación y por adición. No se olviden que las siliconas de condensación son polidimetilsiloxano, son materiales de impresión que tienen dentro de su composición química una gran cantidad de partículas dobles. Acuérdense que dimetil quiere decir partículas dobles de alcohol, que es el que actúa como agente de enlace entre la base y el catalizador, de tal manera que todas las marcas de siliconas por condensación van a tener un alto contenido de alcohol, un alcohol que va a ser liberado después de que la silicona polimeriza, y un alcohol que va a dejar ciertos espacios en esa impresión que se va o que va a generar mejor una grande deformación. Entonces, las siliconas por condensación tienen ventajas, pero tienen también ciertas desventajas que ya les voy a mostrar. Por otro lado, las siliconas de adición
ya ese agente de enlace entre base y catalizador no va a ser a base de alcoholes, sino de aceites, de vinilos. Aceites base se unen con aceites catalizadores y esto genera un enlace, una cadena química hasta que obtengamos una muy buena polimerización. ¿Y qué sucede después con ese enlace que fue el vinil, el aceite? Va a permanecer dentro de la fórmula ofreciéndole a odontólogo, pero sobre todo al laboratorio dental, muy buena estabilidad dimensional. Entonces, la diferencia real entre estas dos familias de siliconas, adición y condensación, se puede resumir en pocas palabras y es estabilidad dimensional. Estabilidad dimensional limitada en la silicona por condensación, por presencia de alcoholes, que son volátiles, y estabilidad dimensional muy amplia en las siliconas de adición por ausencia de alcoholes. 4 tipsitos para que las siliconas realmente funcionen bien en la clínica, para que podamos obtener clínicamente todas esas informaciones que se requieren. Primero, la calidad de las siliconas pesadas deben ser unas masas muy suaves inicialmente para evitar que esas siliconas pesadas puedan comprimir tejidos blandos en el momento de estar haciendo esa toma de impresión. Entonces, el putty o la masilla debe tener una palabra que acompañe. Putty soft, pesado, suave. Después, la silicona fluida o liviana. Acuérdense que cuando se va a hacer una toma de impresión, se requieren de esas dos viscosidades, la pesada y la fluida. La fluida o liviana debe tener muy buena tixotropía. Esa tixotropía es ideal para evitar que el material se vaya a estar escurriendo, para que no chorree, no se escurra. De este modo, vamos a garantizar que el odontólogo inyecta el material alrededor del diente y él no va a caer, no va a chorrear, no se va a escurrir. Y otros tipsitos importantes a la hora de elegir un material de impresión es buscarlo que él sea muy suave en la fase inicial y también es importante los tiempos de polimerización. El tiempo para trabajar debe ser amplio, pero la curva de polimerización debe ser muy, muy rápida. ¿Cuántas viscosidades existen y por qué existen tantas viscosidades? Esto también es importantísimo y yo como técnico dental debo saberlo, porque muchos errores en la toma de la impresión pueden ser porque no hay una buena combinación de viscosidades. Todo esto que está aquí en su pantalla son todos los tipos de siliconas que existen, o más bien todas las viscosidades. Es la gama completa. Podemos iniciar desde la parte de abajo, que sería el super light, el material más fluido, o la silicona líquida más fluida, más liviana que existe. Después está el light normal, es una silicona liviana, ya con muy buenos rasgos de tixotropía, y la encontramos en dos versiones, un liviano normal, un liviano fast o rápido. Después está una viscosidad intermedia que se llama en algunas marcas medium body o regular body, cuerpo regular o cuerpo mediano. Es una silicona muy usada hoy en día por los odontólogos a nivel mundial. Ya vamos a mirar en qué momento la vamos a usar. Y después encontramos 3 viscosidades más que son un poquito más densas, como son los monofásicos, las siliconas heavy body o tri-material, es un material pesado, pero para trabajar con una pistola. Y por último, el putty o la masilla. Estas son toda la cantidad de viscosidades que existen. Y todas estas viscosidades existen para que el odontólogo pueda combinarlas. Nelson, ¿y de qué depende esa combinación? Depende primero de la técnica de impresión que el odontólogo va a hacer. Acuérdense que hay varias formas de tomar las impresiones. Vamos a mirar hoy al finalizar cuáles son esas técnicas. Entonces, dependiendo la técnica que el odontólogo va a realizar, pues debe combinar. Y dependiendo también del trabajo
que él va a realizar. Voy a tomar una impresión para implantología, para prótesis total, para prótesis fija, para removible. Entonces, dependiendo de esto, es que él va a combinarlas para obtener un mejor resultado clínico, un mejor resultado científico. Vamos a iniciar con esas combinaciones. ¿Cuándo se debe combinar una silicona pesada con la más líquida, con la superfluida que se encuentra en el mercado? Esto es ideal para el odontólogo que trabaja prótesis fija y que le gusta tomar las impresiones con la técnica de los 2 pasos, doble impresión. Primero con una silicona pesada y después debe hacer un rebase con un material muy líquido simplemente para obtener los detalles finales. Cuando combina un material pesado con uno fluido, con un light, esto es ideal para hacer prótesis fija con la técnica de un solo tiempo, un solo paso. Las 2 personas, el odontólogo y su auxiliar, comienzan a trabajar, el uno la silicona pesada, el otro a inyectar en la boca, y las 2 viscosidades polimerizan en un solo tiempo. Ya les voy a mostrar con más detalles esta técnica. ¿Cuándo combina una silicona pesada con la regular? Esta es ideal para toma de impresión en implantología. ¿Por qué? Por la dureza final que se obtiene combinando estas 2 viscosidades. La silicona pesada solita, en el caso nuestro, vamos a hablar por Cermak, tiene 60 short A de dureza. Esta es la unidad de medida. Siempre, también las siliconas de laboratorio, por ejemplo, la Z-Labor, tiene 85 short A de dureza. Esa dureza siempre la vamos a medir en esta unidad, short A. Nuestra silicona pesada, solita, cuando yo la mezclo y polimeriza, da 60 de dureza. Pero cuando el clínico, cuando el odontólogo deja que las 2 viscosidades polimericen en un solo tiempo, de 60 puedo subir a 70 esa dureza, que es lo que realmente se requiere para mantener en posición ese transfer. La toma de impresión en prótesis fija, la toma de impresión en implantología no es de precisión como en prótesis fija, es de posición. Y para yo mantener la posición del transfer en la impresión, necesito un material que sea muy rígido. Por eso esta combinación es la ideal. Nelson, ¿y qué pasa si yo hago esta toma de impresión con un light, con un fluido? Pues el material liviano, por norma ISO, es más flexible y esa flexibilidad puede hacer que ese coping o ese transfer se pueda rotar. Una micra, que él se rote, que cambie de posición, se convirtió en 1 kilómetro en el laboratorio. Y esto va a generar muchísimos dolores de cabeza, sobre todo cuando de adaptación se trata. ¿Cuándo usamos la silicona regular solita o la mediana? Esta es ideal para hacer la prótesis total. La silicona regular es la que ha sustituido en muchísimos países ya a la pasta zinquenólica, que era el material de impresión más usado para hacer la prótesis total en el mundo. En Europa, por ejemplo, hace muchísimos años que ya no se usa más pasta zinquenólica. ¿Qué están usando? Silicona regular, cubeta individual, hay que aplicar un adhesivo y después trabajamos con la silicona regular. Y después tenemos otras viscosidades. Esta no se llama regular, esto está mal escrito aquí, se llama monofásico. Es mala, voy a corregir en este momento para que a ustedes les quede bien claro. Monofase. Correcto. Esa silicona, como su nombre lo indica, mono, viscosidad única, no hay que combinar con nada. La misma viscosidad monofásica la puedo agregar alrededor del diente tallado o del implante. La misma viscosidad la voy a colocar en la cubeta individual siempre y tomo la impresión, no hay necesidad de combinar. Y después tenemos 2 tipos de heavies, el heavy body, que es el material pesado en cartucho, y el putty, que es un pesado, es un heavy, pero en masilla. Son los 2 combinables con los que acabamos de ver. Entonces existen esas 2. ¿Por qué existen las 2? Porque hace algunos años no existía silicona putty soft.
todas eran PUTI, muy pesadas. Entonces, en algunas universidades en el mundo, entre ellos la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos, no permitía a sus estudiantes usar una cubeta individual y en esa cubeta individual aplicar un PUTI, porque era muy duro, entonces deformaba esa impresión. Por eso nace el heavy body o material pesado en cartucho, que sí es ideal en la cubeta individual. Después de algunos años, ya más o menos hace unos 8 años, existe en el mercado el Putty Soft, el pesado suave. Cuando es un Putty Soft, sí lo puede usar en una cubeta individual sin ningún problema. Seguimos en este protocolo. El primer punto del protocolo, ¿cuál era entonces? Conocer el comportamiento del material de impresión, conocer las diferentes viscosidades y saberlas combinar. Y también importante saber elegir el material de impresión adecuado. Ese es el primer punto que lo debe tener muy claro el odontólogo, pero el técnico dental debe saber un poquito de todas estas viscosidades y combinaciones. Seleccionar la cubeta adecuada es importantísimo, queridos amigos. Muchas fallas, muchos errores en las impresiones pueden darse por el tipo de cubeta que está usando su odontólogo. Existen varios tipos de cubetas, de plástico, aluminio, con huecos, sin huecos, cobre cromado, acero, Ringlock, muchísimas cubetas, también las individuales. Yo dividí las cubetas en dos familias, la cubeta individual y la cubeta stock o estándar. ¿Qué será lo ideal? Lo ideal es la cubeta individual. ¿Por qué? Porque pertenece al paciente al cual se va a tratar. Es importante que la cubeta individual se fabrique mínimo 24 horas antes a la toma de la impresión para que realmente sea funcional. Si no pasan, si no transcurren las 24 horas, la cubeta va a liberar gases y va a contaminar el material de impresión. Después encontramos un material de impresión poroso o que no terminó de completar su fase de polimerización. Esta impresión no sirve. Si la impresión no polimerizó completamente, el laboratorio no debe recibirla porque cuando haga el vaciado de yeso se va a deformar esa impresión. Y la otra alternativa sería la cubeta stock o estándar. Esa cubeta stock o estándar es la que tienen ya los depósitos dentales listas. De todas estas cubetas que están en los depósitos, hay dos que no se recomiendan para una toma de impresión definitiva de fija, implante o total. ¿Cuáles son esas cubetas que no se recomiendan? Plásticas y de aluminio. Las cubetas de aluminio son deformables, igual que las cubetas de plástico. Los dientes son duros y las siliconas cuando polimerizan, duras. Dientes duros, material de impresión duro y cubeta plástica o de aluminio que se deforma, pues ya obtuvimos una deformación. En el momento que es retirada la impresión de la boca, ya se deformó. Entonces, nunca recibir en su laboratorio impresiones definitivas en cubetas de plástico o de aluminio. ¿Cuándo sirve la cubeta de plástico o de aluminio? Para toma de impresiones en alginato. Para hacer un modelito de estudio estaría bien. Entonces, lo ideal, la cubetica individual, pero fabricada 24 horas antes. Esa cubeta debe adaptarse perfectamente bien a la boca del paciente. Deben haber unos espacios entre la cara del diente y la pared de la cubeta. Esos espacios van a servir para que el exceso de material tenga por dónde circular. El material copia lo que tiene que copiar, pero debe haber un espacio para que siga su camino. Entonces, muchas cubetas que quedan muy precisas no funcionan, van a generar problemas. La cubeta debe tener un espacio para que permita que el exceso de material pueda circular. Siguiendo en este protocolo, el tercer punto es el uso del adhesivo, que es muy importante. Hay que aplicar un adhesivo para la cubeta, TRY es cubeta, Universal TRY Adhesive. Es un producto que todos los odontólogos deben aplicar a esas cubetas. ¿Cuál es el objetivo de aplicar ese adhesivo? El objetivo es evitar estos espacios que estamos observando acá. Estos espacios
pueden suceder en el momento que el odontólogo comienza a hacer fuerza para retirar de la boca, pequeños desprendimientos. Parecen inofensivos, pero ¿qué sucede? Cuando el técnico dental hace el vaciado de yeso, pues fácilmente el yeso que está líquido puede pasar por estos espacios deformando la impresión. Entonces hay que recomendarle siempre al odontólogo el uso de un adhesivo para la cubeta, para que pueda garantizar que el material de impresión va a estar unido a la pared de la cubeta. Cuarto punto de este protocolo: los odontólogos deben hacer sí o sí una separación del tejido blando con respecto al diente tallado. Esa separación la van a hacer con un hilo separador o hilo retractor. Entonces lo que hacen es separar el tejido del diente tallado, creando un pequeño espacio que después debe ser ocupado por el material más liviano. Y de este modo ofrecer una mejor información en micras. Entonces esa leve separación que conseguimos con el hilo separador va a servir para que después sea ocupada por el material fluido y puedan enviar al laboratorio una impresión con una línea terminal visible para el técnico dental, para que él de esta manera pueda crear ese modelo en yeso que también le ofrezca esa información y crear las coronas que se adapten de manera estética. Esa separación gingival se hace con un hilo retractor y debe quedar ese hilo mínimo de 2 a 3 décimas de milímetro por encima del perfil de emergencia. Es decir, una leve apertura mínima. Ya con que haya una leve apertura, ya vamos a garantizar muy buena capacidad de copia del material. Y por último, en este protocolo hay que conocer, hay que entender las técnicas. Cuando yo entiendo este protocolo, pues tengo una manera más fácil de comunicarme con mi cliente, que es el odontólogo. Primero, conozco, sé de materiales de impresión, sé de las diferentes combinaciones, entiendo las cubetas, entiendo que existe un adhesivo para que nunca se desprenda el material de impresión de la cubeta, sé que debe usarse un hilo separador y después entiendo la técnica de impresión que usó el odontólogo y esto tiene que ser perfecto. El trabajo va a ser sincronizado ahora sí entre el clínico y el técnico. Estas son las técnicas más usadas por los odontólogos, la técnica de la doble impresión, después está la técnica de la doble mezcla o simultánea o de un solo paso, y también puede existir técnica digital. Actualmente, el 99% de los odontólogos en el mundo continúan trabajando con materiales de impresión, es decir, que hacen técnicas o trabajos convencionales. Vamos a desarrollar ahora sí, de manera perfecta, la técnica de la doble impresión. Primero, se debe elegir la cubeta adecuada y aplicar un buen adhesivo para garantizar que el material se quede ahí. Se mezcla la silicona pesada y después se va a posicionar en la cubeta, que debe ser rígida, y se lleva a boca. Ese es el primer paso, hasta ahí no hay problema. Después de posicionar el material en la boca del paciente, lo que hay que hacer es esperar un poco. Tipsitos importantes: cuando el odontólogo lleva el material pesado a la boca, este material pesado debe estar a nivel de la cubeta, a ras, no puede sobrepasar el límite de la cubeta o no puede estar por debajo del límite. Lo ideal es que esté siempre a ras. El material pesado se convierte en la viscosidad más importante porque es la que marca la altura, la dimensión y el plano. Aquí ya tenemos esa información en esta primera impresión. Si me preguntan, Nelson, ¿qué número de importancia tiene la silicona pesada con respecto a la fluida? Entonces, siempre yo respondo, es necesario tomar la impresión usando las dos viscosidades, la pesada, que es esta que usamos para el primer paso, y una fluida o liviana, que es la que va a servir de rebase. En importancia, yo le daría el 85% a la silicona pesada,
¿Por qué? Porque me regaló ya esta información que es fundamental para nosotros en el laboratorio. Ya el material pesado me marcó la altura, la dimensión y el plano. Ahora falta algo que también es bien importante, que son los detalles. Me faltaría, para que esto sea perfecto, un 15% de material liviano y esto sería perfecto. Tendría una impresión perfecta al 100%. ¿Cuál es el problema en esta técnica? ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial? Que muchas veces el odontólogo no deja el 15% de silicona liviana, sino que puede dejar el 20, el 30 o hasta el 40% de liviano. Y ahí ya se me convirtió esa impresión en una sobreimpresión, que es el problema grande que tenemos nosotros en el laboratorio con esta técnica de los dos pasos. El problema más grande en la técnica de los dos pasos es la sobreimpresión que se genera normalmente cuando se hace el segundo paso. Entonces, en esta técnica, lo que yo le recomiendo siempre al odontólogo es retirar excesos de material pesado antes de hacer el rebase. Entonces, acuérdense, mis queridos amigos, si usted recibe una impresión que fue hecha con esta técnica de dos pasos y observo por fuera de la cubeta una gran cantidad de silicona pesada, hay que empezar a dudar. Seguramente hay problemas en esa impresión. Y voy a hablar con el odontólogo. Doctor, usted hizo esta impresión en dos pasos y resulta que cuando fue por segunda vez a la boca tenía un gran exceso de material pesado por fuera del límite de la cubeta que generó problemas de dolor en el área vestibular del paciente, lo cual no me permitió un buen segundo asentamiento y esto va a generar un problema de sobreimpresión. Entonces, hay que recortar, sí o sí, siempre que se haga técnica de dos pasos, hay que retirar todos tus excesos que salieron por fuera de la cubeta, también aquí en la parte posterior. Si hay información del área palatina, yo le recomiendo al doctor que haga un espacio, que cree un espacio en el área palatina. Entonces, con una cuchillita, lo que hace es cortar, crear este pequeño espacio. Nelson, ¿para qué sirve ese espacio? Para que cuando yo aplique el material liviano acá y llegue a la boca, el exceso de material tenga dónde quedarse. Si ese exceso de material no tiene un espacio para ocupar, ¿qué va a hacer? Simplemente lo que hace es que comprime el paladar, que es un tejido blando, y me modifica el resto de la información. Entonces, por eso este tips es bien importante, crear ese espacio en el área palatina que simplemente va a servir como de reservorio para que el exceso de material tenga donde quedarse. Después hay que prestar atención a la línea terminal. Siempre que los odontólogos toman impresiones con esta técnica, el material pesado tiene una capacidad de copia, pero esa capacidad de copia de la silicona pesada tiene un límite. Y en la parte más importante, que es la línea terminal, me copia de manera errada. No sé si ustedes alcanzan a ver, y se ve muy bien, esta línea terminal está gruesa y está como redonda. No sirve. Hay que recortarla. Entonces, yo lo que le recomiendo a los odontólogos es con un instrumento que se llama puticut, que ya está, o con una fresa, con una broquita, pueden recortar esa línea terminal de manera superficial. Nelson, ¿qué pasa si no lo hacen? Si se les olvidó hacer este corte, ¿qué puede suceder? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a dejar la impresión así como está. Aplico material liviano acá. Cuando voy por segunda vez a la boca, ¿qué hace el material liviano? El material liviano me va a adoptar esta forma, una forma gruesa y como redonda. Tome la impresión, el odontólogo la observa y normalmente el odontólogo, ¿qué quiere? Que esté bien definido y que no hayan burbujas. Oiga, sí, se ve la línea terminal, no le importa si está gruesa o delgada y no hay burbujas y la envía para el laboratorio. ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio? Pues vamos a confeccionar un modelo de yeso con esta línea terminal. Finalmente vamos a generar una corona que va a terminar con un borde grueso y redondo. Esa coronita, cuando entra en la boca del paciente,
es una corona con sobrecontorno. Cuando hay sobrecontorno, no hay una buena adaptación, por ende, el odontólogo nos lo va a devolver. Mire, esa corona no está adaptando bien, está sobrecontorneada. Madre de Dios, ¿qué hago yo como técnico dental? No sé qué inventar. ¿Qué empiezo a desgastar y qué me imagino? ¿Por qué sucede? Porque yo como técnico dental no sé explicarle esto al doctor. Doctor, el error suyo en su impresión es que no hizo un alivio en la línea terminal y esa línea terminal finalmente quedó gruesa y redonda y es la impresión que yo estoy recibiendo y es lo que yo estoy creando. Si usted quiere evitar ese sobrecontorno, entonces debe aliviarlo de manera superficial y permitir que esa línea terminal siempre sea definida por el material liviano y que termine como debe terminar una línea terminal en una impresión. Como dicen los grandes rehabilitadores orales en el mundo y como dicen los libros de rehabilitación oral, la línea terminal en la impresión debe terminar en forma de chamfer o de hombro y tiene que ser fina y alargada. No puede ser gruesa y redonda para evitar el sobrecontorno. No sé si me hice entender. Si no, ustedes en su chat pueden escribir, no entendí, por favor, y yo con mucho gusto puedo repetir. O si tienen alguna duda o pregunta, por favor la pueden ir escribiendo en su chat. Seguimos con esta técnica. Este paso es muy importante también porque ya tengo aquí la copia negativa de los dientes. En esa impresión, en esa primera impresión, yo tengo una copia negativa de todos los dientes. Pero también en esta impresión tengo una copia positiva. ¿Qué es positivo acá? Lo que es negativo en mi boca. Por donde yo paso la seda dental no existe. Es un espacio. Pero cuando vengo con la silicona pesada, ella copia y vuelve positivo ese espacio interdental. Observen, tomen la primera impresión, retiren y vamos a encontrar ya una definición de los espacios interdentales, que son estos, pero también de las papilas. Esto hay que cortarlo para que cuando el odontólogo vuelva por segunda vez a la boca, las caras oclusales del paciente queden en contacto directo con las caras oclusales de la impresión. Si no retiro estos espacios interdentales que ya están duros aquí en la impresión, va a suceder como estamos viendo aquí en este gráfico que está en la parte baja de su pantalla. Nunca las caras oclusales del material de impresión van a entrar en contacto con la del paciente. Entonces me va a quedar un leve espacio que es ocupado por el liviano, generándome un volumen diferente. Entonces el error ahí es una reducción volumétrica y del perfil incorrecto del molde. Esto es. Nelson, hábleme en español que no estoy entendiendo. ¿Qué sucede cuando no recorto los espacios interdentales? Fácil. Usted hace el vaciado, hace un modelo de yeso que después va a tener los dientes solamente hasta acá. Miren la realidad del diente del paciente. Y ahora miren el modelo de yeso cómo me quedó. Un poquito más pequeñito que lo que hay en la boca del paciente. Usted crea unas coronas que en su modelo maestro van a adaptar perfectamente bien. Pero cuando llegan a la boca, madre de Dios, se quedó corto. ¿Por qué fue eso? Porque no recortamos los espacios interdentales. Entonces es muy importante en esta técnica que se haga un recorte de todos y cada uno de los espacios interdentales, eso sí, respetando esa información que ya tengo de altura, de dimensión y de plano. Última recomendación, el odontólogo debe crear unos canalitos de escape por palatino y por vestibular con el objetivo de que el exceso de material liviano que yo tengo acá, cuando entre la pieza dental, ese exceso de material va a salir hacia un lado o hacia el otro. Entonces aquí en la impresión lo que hacemos es generar unos canales de escape que van a llegar hasta el borde cervical. Coloco material liviano, entra la pieza dental, inmediatamente el exceso de material sale, quedándose solamente lo que necesite para completar ese 15% que nos hacía falta para la obtención de la impresión perfecta. Aquí está el resumen entonces. Primera impresión, salió de boca, habían unos excesos que salieron por fuera de la cubeta. Se recomendó entonces aliviar o recortar todo lo que salió por fuera de la cubeta.
creamos un espacio en el área palatina, aliviamos la línea terminal que estaba muy gruesa, quité todos los espacios interdentales y por último generé unos canales de escape por palatino y por vestibular. Está listo. Ahora, ¿qué sigue? Esa impresión debe estar limpia y seca. Es muy importante que la impresión esté seca para que químicamente el material liviano que voy a aplicar se una al material pesado y de este modo obtener la impresión ideal. Seguimos entonces ahora sí con la técnica. Ya tuvimos entonces la primera impresión, el odontólogo está colocando el hilo retractor, haciendo esa separación del tejido, mientras tanto el auxiliar va a hacer los recortes que los acabamos de ver, aliviamos la línea terminal, quitamos excesos, generamos el espacio en palatino, en fin. Ya está listo esa primera impresión con todos sus canales y todos sus recortes. Pasaron 4 minutos, ahora el odontólogo puede retirar el hilo retractor y ahora sí va a inyectar el material liviano dentro de la impresión, puede aplicar un poquito en la boca si lo desea y nuevamente vuelve por segunda vez a la boca, espera que polimerice y este es el resultado. Aquí estamos haciendo el rebase, aquí está el resultado. A través de los materiales livianos, a través del material liviano, yo tengo que mirar el color de la silicona pesada. ¿Por qué? Porque es la silicona pesada la que me regala la altura, la dimensión y el plano. Acuérdense que el liviano solamente está donde tiene que estar, espacios interdentales, cúspides y la línea terminal ya cambió. Ya no es un borde grueso y redondo, sino que tenemos ahora sí, miren que aquí alcanzamos a ver la forma de chamfer. En otras se verá más el hombro, dependiendo la talla que se hace. Esto es importante. Miren que hay una capa en toda la impresión de material liviano, pero es mínima. ¿Dónde hay una gran cantidad de liviano? Donde se necesita línea terminal, cúspides, espacios interdentales. El resto salió por esos canales de escape hacia vestibular o hacia palatino. Igual, con una viscosidad o la otra, miren. Sucede. Cuando vamos a hacer el vaciadito de yeso, yo les recomiendo recorte todo este exceso, vamos a encofrar y vamos a hacer el modelo maestro. Aquí tenemos ejemplo malo con un espesor diferente sin canales y un ejemplo correcto haciendo los canales de escape. Vamos a terminar esta presentación de la noche de hoy, tarde-noche de hoy, con la técnica simultánea, que también la puedo llamar técnica de un solo paso, también la puedo llamar técnica de la doble mezcla o la puedo llamar técnica a 4 manos. ¿Por qué? Porque se necesita siempre la ayuda de otra persona. Primer tipcito es elegir la cubeta adecuada y aplicar el adhesivo. El odontólogo va a hacer la separación del tejido gingival, de la encía, hace una separación. Su auxiliar va a mezclar la silicona pesada y la va a inyectar o la va a llevar a la cubeta. Simultáneamente el odontólogo está retirando el hilo, con una mano está retirando el hilo y con la otra está inyectando la silicona liviana directamente en la boca. Posicionan las dos viscosidades, la pesada y la liviana, en fase de trabajo, es decir, que están crudas las dos viscosidades. Están crudas, se encuentran, copian y parten juntas a polimerizar. Hay que esperar hasta que termine la fase de polimerización. Aquí está un poquito mejor explicado. Auxiliar, trabajando con la silicona pesada, odontólogo inyectando en la boca, las dos viscosidades que se encuentran en fase blanda, en fase de trabajo, y ahora sí encontramos la impresión definitiva. Aquí es muy importante el uso de una cubeta individual. En esta técnica es muy importante la cubeta individual. Importante también en esta técnica que el odontólogo use una punta intraoral, una punta muy delgada para poder inyectar alrededor del dientecito, evitando las burbujas. Y la sincronía tiene que ser perfecta entre el clínico y su auxiliar. Esa sincronía
que debe ser perfecta entre el odontólogo y su auxiliar va a depender de la cantidad de dientes. ¿Cómo así, Nelson? Sí, es que no es lo mismo esta técnica cuando vamos a tomar la impresión de un diente que cuando vamos a hacer una toma de impresión de 5 dientes tallados. Ahí es donde está el secreto. Esa sincronía es dada por la cantidad de dientes tallados o preparados. Entonces hay una norma a nivel mundial para el odontólogo que hace esta técnica. Si él quiere que le funcione, entonces 1 o 2 dientecitos, es que son 2 coronitas nomás las que vamos a hacer, entonces le debe dar distancia a su auxiliar. Comenzó el auxiliar a manipular allá la silicona pesada. Cuando el odontólogo ve que esa silicona pesada está tomando un color homogéneo, ahí en ese momento él va a inyectar en 1 y en 2 coronitas. ¿Cuál es la idea? La idea es que el odontólogo terminó de inyectar en la boca y ya tiene que estar la cubeta lista, porque el secreto aquí es que las 2 viscosidades estén en fase blanda, en fase de trabajo, para que puedan partir juntas a polimerizar. 1 o 2 coronas, primero el auxiliar mezclando la silicona pesada. De 3 a 5 coronas al tiempo, porque ahí ya el odontólogo va a demorarse mucho más tiempo inyectando el material en muchas coronas. Entonces empezarían juntos. Después de 6 preparaciones, de 6 coronas, lo ideal es que los odontólogos trabajen con la vieja técnica de los 2 pasos, que ya la conocemos, ya sabemos cuál es esa manera de obtener una impresión perfecta para poder realizar una corona o un trabajo de odontología que adapte perfectamente bien. Entonces, el secreto aquí entre el odontólogo y su auxiliar es la sincronía, que tiene que ser perfecta. Hay algunos tipsitos importantes para el odontólogo y es en el momento de inyectar ese material fluido en la boca del paciente, la punta intraoral debe estar pegada al tejido. Si el odontólogo se aleja con esa punta intraoral, seguramente van a quedar ciertos espacios que después se nos convertirán en burbujas en esa impresión. Y acuérdense que yo en el laboratorio no puedo recibir una impresión que esté llena de burbujas, puesto que no me va a garantizar la creación de una corona que adapte de manera perfecta. Entonces, pegar la punta al tejido es importante. Hay que cubrir la tercera parte de cada diente. Cubriendo la tercera parte de cada diente, ya puedo obtener una información perfecta. Las 2 viscosidades se deben encontrar en fase de trabajo. Importante que el odontólogo aplique material liviano donde están las coronas, pero una pequeña cantidad también en el otro extremo. Nelson, ¿qué pasa si solamente apliqué donde tengo que trabajar las coronas? Pues resulta que cuando voy a entrar a la boca, el material pesado encuentra en un extremo liviano, ahí se desliza fácil, en el otro extremo no, y vamos a encontrar una leve inclinación en el plano oclusal. Eso es lo que recibimos en el laboratorio, una impresión con una leve inclinación. Si hay problemas después de oclusión, fue esto lo que sucedió. El odontólogo no aplicó un poquito de material en el otro extremo para garantizar que el material pudiese entrar de manera uniforme. Entonces, muchos problemas de oclusión suceden en este momento. Por eso se le recomienda. Si usted recibió una impresión y ve que el material liviano está en un solo lado de la impresión, es hora de hablar con su cliente. Hable con su odontólogo. Doctor, está muy linda la impresión, pero los problemas que hemos tenido de oclusión pueden ser dados a esto. Vamos a aplicar entonces un poquito de material en el otro extremo, de tal manera que cuando usted tome la impresión, pues me pueda enviar un plano oclusal real, no una leve inclinación del plano oclusal, que es lo que sucede normalmente. Vamos a llevar entonces el material cuando esté todavía en fase de trabajo, las 2 viscosidades. Igual, en esta técnica, el material liviano se funde dentro del material pesado. Hay un predominio también del color del material más importante, que es el material pesado, el que marca la altura, la dimensión y el plano. ¿Dónde está el material liviano? Donde tiene que estar.
espacios interdentales, borde de la línea terminal que es fina y alargada y cúspides. El resto de material sale también en ese mismo tiempo que estoy trabajando, el exceso sale. Si el odontólogo tomó esta impresión en un solo paso y hay exceso de material pesado por fuera de la cubeta, no importa. El problema del exceso de material pesado es cuando hablamos de 2 pasos. En un paso, lo más seguro es que yo coloqué liviano en la boca, pesado en la cubeta, tomo la impresión y el material cuando está blando, cuando está en fase de trabajo, va a salir por encima del nivel de la cubeta. En esta técnica no es importante. Es muy importante que no esté cuando hablamos de la técnica de los 2 pasos. El resultado final entonces es este: predominio del material pesado siempre en la impresión, línea terminal definida siempre en el color del material liviano, cúspides y espacios interdentales que están siempre del color del material liviano. Errores. Estos son los errores más comunes. Vamos a encontrar aquí unas rebabas muy grandes. ¿Gracias a qué? Gracias a que la silicona de color naranja, que es la liviana, el odontólogo puso esa naranja o esa silicona liviana en la boca y cuando el material pesado se encontró con la silicona liviana que estaba puesta en la boca, ya ese material liviano había comenzado a polimerizar. Es decir, que no hubo sincronismo entre el clínico y su asistente. Y este es lo más visible, lo que más vamos a encontrar nosotros en el laboratorio es esto. Y cuando yo tengo un modelo maestro con estas rebabas, con estos excesos de yeso, yo no sé si debo desgastar esto para que entre o adapten mejor las coronas, o será que le faltó material aquí para que la corona sea perfecta. Esto habría que devolverlo, doctor. Usted está tomando la impresión con la técnica de un solo paso, pero no está teniendo sincronía con su auxiliar. Está permitiendo que la silicona liviana, que está a 35 grados, porque hay que acordarse que en la boca tenemos 35 grados, comenzó a polimerizar primero y al ratico el otro, entonces me va a generar esta rebaba. La impresión parece que no tiene problema, se ve como bien, pero en la vida real esto es lo que vamos a obtener. Otros errores, las burbujas, porque no usaron bien o de manera correcta la jeringa o la punta intraoral. Este es otro grave error. Nunca deberíamos recibir en nuestro laboratorio una impresión con el hilo retractor puesto. ¿Por qué no? Porque primero sería una impresión antihigiénica. Esto quiere decir que nunca fue desinfectada. Es una impresión peligrosa. Acuérdense lo que dice el protocolo, por allá en el punto número 4. El hilo separador, el hilo retractor, sirve para hacer una separación temporal del tejido blando con respecto al diente, creando un espacio que después debe ser ocupado por el material liviano. Imagínense si este doctor hubiese quitado esto y mientras que lo iba retirando iba inyectando el liviano, esa impresión sería impecable, sería de libro, pero así no deberíamos recibir nunca una impresión. La desinfección es muy importante, por eso es importante entender y conocer los materiales que existen y que son compatibles con los materiales de impresión. Existen en el mercado muchísimos tipos de desinfectantes usados en las clínicas. Entre ellos, uno muy usado se llama hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es un producto espectacular porque puede matar hongos, virus, bacterias, inclusive las esporas. Es tan bueno el hipoclorito de sodio que cuando hacemos la desinfección de las impresiones puede matar las cúspides y la línea terminal, es decir, nos destruye, nos puede destruir la impresión. Por eso existen materiales especiales para hacer esa desinfección. Ustedes en Chile hoy en día cuentan ya con el Z7, Z7 en solución, que sería para hacer la desinfección por inmersión, o el Z7 en spray, que me sirve para hacer una desinfección por aspersión. Cualquiera de los dos ya puede estar
a disposición de ustedes allá. Si usamos este, que es el que yo más les recomiendo, el Z7 en spray, pues vamos a aplicarlo directamente sobre la impresión, también aplicándolo a la cubeta, perdón, hay que aplicarlo a la cubeta y esperar 3 minutos a que termine, esa fase de limpieza y desinfección, y después de 3 minutos ya puede ser analizada, podemos hacer el vaciado de yesos sin ningún problema. Acuérdense que el Z7 en spray es la mano derecha del técnico dental, porque además de hacer la desinfección de las impresiones, sirve de tensoreductor. ¿Qué es tensoreductor? Evita las burbujas en el momento de hacer el vaciado sobre las impresiones. Es un debublazer. Lo aplico sobre la impresión, seco, y puedo hacer el vaciado y no me van a quedar las burbujas. Mis queridos amigos, era la información que tenía para el día de hoy. Muchas gracias. En nombre de Dentsply Sirona, en mi nombre quiero agradecerles. Más información me pueden seguir en @NelsonLoaiza04 en Instagram o por Facebook o por WhatsApp escribiéndome a este número, o por email pueden enviarme un correo si ya la pregunta es muy específica, muy grande, o quieren desarrollar una investigación. Yo con muchísimo gusto a la distancia les puedo ayudar. Vamos ahora sí a entrar a la parte más importante, que es preguntas y respuestas. Vamos a ver quién se anima a muchas preguntas. A ver si en el chat tenemos alguna. Voy a mirar en este momento el chat. Dice Ivonne que excelente. La doctora Claudia nos dice que muchas gracias. Vamos a ver si hay preguntas. Amigos, acuérdense que si no hay preguntas, hay dos posibilidades. La primera, no la entendí, no entendí nada, entonces ¿qué voy a preguntar si no entendí? Entonces es muy fácil porque yo tengo tiempo ahora, una cerveza fría es lo único que pido y podemos hacerla nuevamente, yo empiezo sin problema. O la otra opción es, estuvo muy bien, estuvo muy claro, entonces no hay preguntas. No sé cuál de las dos, ustedes me dicen. Aquí en el chat, tips para prótesis totales. Esto es la doctora Claudia. Tips para prótesis totales, para impresiones de prótesis totales, si nos das unos tipsitos. Claro que sí, doctora Claudia, con muchísimo gusto. Entonces, el primer tipsito es siempre cubeta individual. Una cubeta individual que debe ser muy precisa. Entonces, un buen alginato, un modelito de estudio, y hago la cubeta individual. Después de tener esa cubeta individual, tengo 3 opciones para trabajar. La primera es la forma antigua de conseguir un sellado periférico. Entonces tengo la cubeta, ahora tengo que hacer un sellado periférico que normalmente pues lo han venido haciendo los odontólogos por muchas décadas con la Godiva o con el compuesto de modelar. Entonces colocamos en la cubeta individual esa Godiva, la calentamos muy bien y ahora sí vamos a ir a la boca del paciente. Hacemos movimientos allá en boca. Cuando el paciente esté bien quemadito, entonces ya está listo ese sellado. Amigos, pero me parece que es arcaico estar todavía en estos años ya, siglo XX, 2021, y todavía quemando los pacientes con Godiva. Yo creo que hay que avanzar, dar un paso más adelante. Funciona, pero lo pueden hacer. Godiva, adhesivo a la cubeta, silicona regular siempre, y tomo la impresión y esto va a funcionar perfecto. Esa es una forma. ¿Qué no me gusta de esta técnica? Que hay que quemar el paciente. Entonces, no. Opción 2. Cubeta individual, otra vez muy precisa. Adhesivo en el borde. Voy a pincelar el adhesivo solamente en el borde. Y con un putty soft, es decir, con una pesada suave, una masillita, voy a mezclarla y voy a colocarla en el borde de la cubeta. La colocamos en ese borde de la cubeta, llevo a boca, hago los movimientos pertinentes, le digo al paciente que diga parangaricutirimícuaro y va a mover ahí todos los músculos, entonces ya polimerizó el material, retiro,
alivio dejando muy bonito ese sellado, solamente dejo el material pesado solamente en sellado, es decir, lo pulo. Después de pulirlo, limpio la cubetica, la seco muy bien y voy a colocar adhesivo. Y material regular nuevamente y voy por segunda vez a la boca y listo. Y esto va a ser perfecto. Tercera opción, ya cuando ustedes han avanzado un poquito más y tienen más confianza, con un solo material, que es la silicona medium o regular. Entonces, cubeta individual muy precisa, adhesivo en toda la cubeta, inclusive en el borde, y voy a inyectar material regular en el borde de la cubeta, una buena cantidad en postdamen, y material regular en el soporte protésico. Llevo a boca, tengo solamente el primer minuto para hacer todos los movimientos. Después de un minuto, stop, muy quietos, esperando a que termine la fase de polimerización. Es otra forma, sin tanto material y muy rápida y que funciona muy bien. ¿Qué gana el odontólogo que hace la prótesis total con silicona regular versus el odontólogo que todavía trabaja con la pasta sinquenólica? El que trabaja con la pasta sinquenólica pues tiene un 60% menos de capacidad de copia que el que trabaja con la silicona. ¿Por qué? Porque las siliconas copian 60% más que la pasta sinquenólica. Entonces tengo 60% más de posibilidad de copiar mejores detalles. Y más detalles en la impresión me van a generar una prótesis que va a adaptar de muy buena manera y seguramente voy a recibir menos visitas de los pacientes quejándose de doctor, es que se me cae, doctor, es que me aprieta. Hay reportes donde en América Latina es donde más se invierte tiempo, se gasta, porque no está invirtiendo, donde más se gasta tiempo tratando de readaptar una prótesis total. ¿Por qué? Porque es que la base de cualquier restauración es la toma de impresión. Si la toma de impresión viene perfecta, no deberíamos tener tantos problemas de adaptaciones de ningún tipo de prótesis. No sé si fui claro, doctora Claudia, o tenemos algo más. A ver, por aquí está Andrea Martínez. ¿Cómo manejar la silicona liviana en troneras? En ocasiones, al sacar la impresión, se rasga la silicona por la retención. Espectacular y muy buena la pregunta. Gracias. Gracias, Andrea. Resulta que el odontólogo es el que conoce la boca del paciente. Entonces, es el odontólogo el que sabe si hay esas troneras, si hay apiñamientos, si hay un paciente supremamente retentivo. Hay unos pacientes que están muy vestibularizados y eso va a ser muy difícil que puedan retirar esa impresión de la boca. Entonces, el odontólogo, cuando conoce bien estos posibles problemas que pueden haber en la boca del paciente, él se puede apoyar con cera, bloqueando esas troneras. Si es un paciente vestibularizado, va a colocar una barrera de retención en cera para que el material de impresión no se vaya a agarrar ahí adentro y sea fácil de retirar. Pero esto lo debe estudiar previamente el clínico y es muy válido que use o un alginato, usan algunos, pero yo creo que es más fácil una cera. Doctora Claudia nos pregunta nuevamente, la tercera forma de toma de impresión totales, se cortó el sonido, si puede repetir, muchas gracias. Ahora sí me merezco la cerveza porque estoy empezando nuevamente. Mentiras, es fácil. Entonces, cubeta individual muy precisa, vamos a colocar adhesivo en la cubeta, el adhesivo, en toda la cubeta vamos a colocar ese adhesivo. Y después voy a inyectar el material regular en el borde de la cubeta y una buena cantidad en postdamen. Inmediatamente inyecto material regular en el soporte protésico. Es decir, que estoy inyectando toda la cantidad de material que necesito para hacer esa toma de impresión. Después voy a ir a la boca y tengo solamente un minuto para hacer ese sellado periférico, es decir, para hacer los movimientos pertinentes y conseguir un muy buen sellado periférico, que es lo que me va a garantizar que esa prótesis quede realmente bien adaptada. No sé si fui claro,
¿Qué otra pregunta tenemos? A ver. Creo que no hay más preguntas por aquí. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, preguntar algo más. Don Nelson, Sí, hola, buenas noches. muy Eh, buenas noches. sí, usted acaba en el transcurso de su charla, comentó que las cubetas de plástico y aluminio no sirven para bueno, no son recomendables para los vaciados, lo que es yeso, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que siempre aquí en Chile, yo he visto donde he comprado los insumos para los técnicos laboratoristas, la mayor que más vende han sido en aluminio y plástico. Es un problema, Eduardo, gracias por la pregunta. Es un problema muy generalizado y que nosotros como laboratoristas dentales tenemos que ayudar a que se vaya corrigiendo. ¿Por qué? Porque se usa muchísimo la cubeta de plástico y de aluminio para hacer una toma de impresión definitiva. Pero Sí. tiene lógica, la cubeta de plástico es flexible, la Ujú. cubeta de aluminio es flexible. El odontólogo toma la impresión con ese tipo de cubetas. Al comienzo no pasa nada. El problema es cuando empiece a hacer fuerza para retirar, porque ese aluminio o ese plástico se deforma y cuando nosotros hacemos el vaciado de yeso, pues vamos a obtener un Ujú. modelo maestro que es totalmente distinto a lo que hay en boca y después de esa adaptación. Y cuando no Ya, adapta, ¿es culpa de quién? del Del, técnico del técnico. Siempre somos o el los laboratorio. culpables. Don Nelson, por último, entonces, para esos casos que lo que es el yeso como es más pesado que el alginato o la silicona, ¿cuánta recomendaría usted? Perdón que se me entrecortó, Eduardo, un poquito a la primera parte. Sí, como el yeso es muy pesado para las cubetas de plástico y aluminio, ¿cuál recomienda usted? No, el yeso sigue siendo el yeso y el yeso siempre va a tener un peso específico. Lo que yo ¿Ya? recomiendo es que usted hable Ajá. con sus odontólogos y les explique este pedacito. Doctor, no me siga enviando en Vale, cubeta plástica o en aluminio cuando estamos hablando de una impresión definitiva y le explica por qué. Porque cuando él retiró ya. de la boca se puede deformar. No es el yeso el que me vaya a deformar la impresión en el laboratorio. Esa deformación ocurre en la clínica. Entonces, el llamado de atención es para el odontólogo. Doctor, yo le recomiendo cubetica individual o una cubeta que sea rígida, que usted haga la prueba y no se Vale. detenga. Eso es. Gracias, don Nelson. Con mucho gusto, Eduardo. Aquí nos dice Andrea Martínez, si en las impresiones se ve en áreas proximales la silicona liviana muy delgada, como móvil muy fácil de deformar, ¿cuál es el error en ese caso? A ver, siempre los espacios interproximales estarán o deben estar definidos por el material fluido, siempre lo va a ser. El problema muchas veces es que los pacientes tienen los dientes muy unidos, entonces esa línea terminal queda muy delgadita. Eso ya no es un problema. Yo pienso que si se hace el modelo aplicando la técnica de pincel, nunca el espacio interdental nos va a afectar, así sea muy delgado. Yo les recomiendo muchísimo en el momento de hacer el modelo maestro, la primera parte, es decir, la parte activa, traten de pincelarla, de colocarla ya de manera muy delicada con pequeños vibramientos. Vamos a hacer un vibrado muy corto, voy pincelando, voy vibrando y voy a mantener ese espacio interdental por muy fino, muy delgado que sea, siempre me va a servir para separarme del otro diente. Y la doctora Claudia nos dice nuevamente, entonces, recomienda para todo tipo de toma de impresión definitiva cubetas individuales. Sería lo más lindo que puede suceder en el mundo, es que cuando se hace una toma de impresión definitiva de prótesis fija, de implantoprótesis y por supuesto de total, que sea siempre una cubeta individual, sería lo ideal. Si no se puede, pues la otra alternativa sería una cubeta stock, pero no de plástico ni de aluminio, que sea dura, que sea en acero inoxidable, que sea en acrílico duro.
Andrea nos dice que muchas gracias. Igual nos dice la doctora Claudia que muchísimas gracias. El que tiene que dar gracias soy yo. Gracias a ustedes porque me abren la puerta de sus casas para entrar, o de sus clínicas, de sus consultorios. Yo lo único que espero es aportar un granito de arena, una cosita buena que ustedes hayan aprendido el día de hoy. Ya valió la pena para todos haber invertido aquí esta hora y 20 minutos que llevamos. Entonces yo espero que les haya gustado, que, bueno, que nos veamos muy pronto, que me inviten allá. Yo ya tengo muchísimas ganas. Ya ahorita vi un poquito que Evelyn estaba mostrando el instituto. Yo quiero ir a hacer esta presentación allá directamente al Instituto de los Leones. Yasna Osorio, muchas gracias, muy interesante su presentación y muy buenos tips. Gracias a ustedes, muy amables, muy queridos. No sé si Alfredo tiene ofertas. Siempre que quieran algo de Cermac y quieran buen precio, llamen a Alfredo, que él les va a conseguir. Sí. Bueno, aquí estamos a disposición para todos. Evelyn tiene el contacto, así que, o Sebastián, mi correo electrónico, WhatsApp, por donde quieran, cualquier vía estoy a disposición. Nelson, una vez más, maestro, muchas gracias. Está toda la gente contenta, entusiasmada. Ojalá que te podamos tener pronto acá en Chile. Yo sé que tú quieres venir, así que sería genial poder verte personalmente. Preguntan, por lo pronto, la verdad, Alfredo, es que tengo muchas ganas de una empanada de pino y aquí no la voy a conseguir. Yo me sabe la boca todos los días. Yo quiero una empanada de pino y un buen vino. Es lo único que yo quiero. Sí. Pero bueno, la compañía está con proyectos bien interesantes en educación clínica, así que lo más probable es que te tengamos con otras charlas interesantes. Por lo pronto, solamente quiero intervenir con una información antes de despedirnos. Nosotros nos volvemos a ver el 4 de septiembre para seguir, digamos, con el programa de webinars. Tenemos a nuestro amigo Miguel Ramos, otro líder de opinión, chileno, con la charla de sistema de caracterización de prótesis removibles con acrílico de microondas BPSTG. Esto va a ser el día sábado 4 de septiembre. Programamos esa fecha con Evelyn, así que lo esperamos ese día. Ojalá que podamos tener tan buena convocatoria como la que tuvimos la vez anterior y esta vez. Eso solamente. Y Nelson, un abrazo grande. Profesor Sebastián, Evelyn, no sé si quieren... Don Nelson, Alfredo, más que nada agradecerles, sé que todos quedaron súper contentos, quedó todo bastante bien explicado, sí, sin ninguna duda, al menos por mi parte, todo súper bien, súper clarito. Muy lindo su perrito, Nelson, ¿cómo se llama? Poker, es un Jack Russell que siempre quiere aparecer ahí. Sí, es famoso, ya es famoso a esta altura. Y aquí lo estaremos esperando, pues, alguna empanadita, chicha también si quiere probar. Ahí tengo algunos datos. Bueno. Y unos terremotos, unos traguitos. Muchísimas gracias, compañeros. Alfredo, don Nelson nuevamente. Y nos estaremos viendo más temprano que tarde. Gracias. Alfredo, espero la invitación porque yo quiero ser alumno también el 4 de aprender un poco más. Chao, gracias, un abrazo, cuídense mucho. Adiós. Y hasta adelante. Abrazo. Chao. Adiós. Chao a todos. Compañeros, quienes se interesen por el video, se los estaré subiendo a la nube, así como lo hicimos la vez anterior. ¿Les parece? Lo comparto, sé que hay gente externa, quizás que ya se fueron, pero se los haré llegar mediante Evelyn también. Así es que se lo pueden preguntar a ella, sí, por cualquier cosita. Y eso pues, un gustazo.